Buenos días. Buenos días, queridos Coffee Lovers. Estamos muy contentas, muy felices porque cada jueves compartimos con todos ustedes a través de este espacio. Nos encanta que siempre estén ahí pendientes para estar conectadas con nosotras. Nosotras se lo agradecemos con todo el corazón. Este espacio de aprendizaje y crecimiento lo hemos decidido hacer cada jueves a las 10:30 de la mañana con la intención de edificarnos, de aprender, tanto ustedes de nosotras como nosotras de ustedes, a través de sus comentarios, a través de sus inquietudes y sugerencias que nos envían por correo y por esta misma vía. Nosotras le damos la más cordial bienvenida. Yo digo nosotras, pero todavía estoy yo sola con ustedes. Vamos a ver. Decía que les doy la más formal bienvenida a todos ustedes y que le agradecemos de antemano su fiel sintonía cada jueves. Nosotras en esta ocasión vamos a conversar acerca de un tema de mucha importancia para todos, porque yo sé que todos nos hemos visto una que otras veces en entrevistas laborales y yo sé que hemos cometido quizás algunos errores y lo hemos manejado, lo hemos corregido para perfeccionarnos. Les decía también, o más bien les digo ahora, ya tenemos a Fanny por aquí, buen día Fanny, Sí, que buenos días. este tema y otros temas también los pueden encontrar cada viernes en la columna semanal que se escribe, que Fanny Goris, nuestra directora ejecutiva de la firma, escribe todos los viernes en el periódico La Información. Lo puede hacer de manera física como de manera digital en su página web. Entonces ahí están más profundizados, ahí están más abarcados, más temas abarcados en estos temas que ella escribe, valga la redundancia. Entonces, yo creo que ya estamos listos para entrar en materia y para decirles sobre qué vamos a hablar en este día. Yo en un momentito voy a escribir el correo y lo voy a fijar para que ustedes puedan ahí mismo enviarnos sugerencias, inquietudes y demás. También les pido que, como siempre, los jueves les digo, este espacio es para interactuar todos. Ustedes pueden escribir ahí sus comentarios, hacer aportes del tema que estamos tratando, porque de eso se trata, de la inteligencia colectiva. Sin más preámbulo, el tema de hoy es qué hacer y qué no hacer en una entrevista de trabajo virtual. Esto surge debido a que, como sabemos, el mercado laboral global se ha visto impactado en medio de esta pandemia. Entonces, ya las entrevistas que solían hacerse de manera presencial y todo el proceso de reclutamiento, pues ya se hace de manera virtual. Entonces, de ahí surge nuestro interés o nuestra intención de compartir con ustedes algunos sí y algunos no de las cosas que no se deben en una entrevista virtual. Definitivamente, Carolina, que el pensar en tanta gente que hoy está buscando empleo es algo que nos ha movido a querer colaborar, a querer, desde nuestro aporte social como empresa, dar nuestro granito de arena para que tanta gente pueda dar el mejor desempeño en una entrevista virtual. Las cosas han cambiado y, por supuesto, las entrevistas también han cambiado. Ya el cara a cara es muy difícil que se dé y si se da, usualmente es para otro tipo de situaciones. Nosotros, los gestores de la parte humana de las empresas, hemos simplificado y también de alguna manera respetado el distanciamiento social para cuidar tanto a los postulantes como a los miembros del equipo de la empresa a mantenerlo virtual, estas entrevistas. Y por supuesto, hay muchos elementos que se han agregado nuevos, que antes no pensábamos en ellos y que hoy queremos traerles a todos ustedes, sobre todo a aquellos que andan buscando un empleo, para que los tomen en cuenta y puedan tener una entrevista exitosa de trabajo. Así es, Fanny, así es. Déjeme saludar, Fanny, a nuestros coffee lovers.
que siempre están con nosotros. Sí. Hoy tenemos a Luis Joardi, también nos colabora y es Wow, parte del Luis. equipo en muchas de las actividades. En nuestras capacitaciones es el chico del entretenimiento y demás. Tenemos también a Marixa, otra colaboradora nuestra, Dayana, bienvenida, Silvania Guzmán, Martín Ureña, bienvenido, Leticia y otros más, sean todos bienvenidos. Joana Como decía Gil. Fanny, sí, también, esa es. Joana, que es nuestra, yo creo que nuestra fans número uno, porque desde el primer cafecito que empezamos a transmitir, ella está siempre presente. Muchas gracias por eso. Sí, Además, a todo el mundo que busque su taza de café, ya yo tengo la mía hace ratito por aquí, yo para también. que según conversemos, pues entonces vayamos tomándonos nuestros sorbitos de café. Así es, así es. Bien, entonces vamos a comenzar a abordar este tema, qué hacer y qué no hacer en una entrevista de trabajo virtual. Voy a empezar hablando acerca de que a raíz de nuestra experiencia como firma, que tenemos ya unos 5 años en el mercado laboral de manera formal, siempre en nuestro día a día, como parte de nuestros servicios de reclutamiento y el staffing, pues tenemos entrevistas de trabajo y desde hace ya un tiempo, pues son de manera virtual. A raíz de nuestra experiencia, de lo que vemos día a día que sucede en cada entrevista, cada postulante, pues observamos algunas cosas que debemos celebrarle a muchos de ellos que la hacen, pero otras que hoy queremos resaltar para que no se cometan, porque en muchas ocasiones no consiguen un empleo y es debido a que no proyectan o no dan la mejor impresión en su entrevista de trabajo. Así es. Por ejemplo, muchos de ustedes cuando van a una entrevista, sabemos, porque lo hemos visto y lo vivimos, van un poco estresados a las entrevistas. Nosotros siempre tratamos en la parte inicial de crear esa burbuja, esa compenetración y que la persona se olvide de sus miedos y que se sienta cómodo en la entrevista. Porque muchas veces se preguntan una serie de cosas de cómo, por ejemplo, impactar a los entrevistados, cómo quedar bien, qué cosas puedo hacer para que causar esa buena impresión que deseo, para que me contraten a mí y no a otro. Eh, Incluso hay personas que ya se han entrevistado y también están preocupados porque no saben si lo hicieron bien, por qué no me han llamado, qué habrá pasado, que no me han dicho si voy o no voy para la vacante. Se genera cierta ansiedad, tanto antes, durante y después de la entrevista. Es así. Por eso es Ujú, que el día de hoy vamos a enfocarnos en el entrevistado, no en ujú, entrevistadores, sino justamente en el entrevistado. El primer abordaje que yo quiero hacer en base ya de materia de esto es la elaboración y la preparación de los CV, de los currículum vitales, la hoja de vida, partiendo de este hecho, que es el primer paso que todos los que nos vamos a entrevistar debemos de realizar. Entonces, ujú. cuando debemos de hacerlo de manera excelente, de manera que podamos proyectar o transmitir a través de nuestra carta de presentación, que son estos CV, todo lo que queremos proyectar, todo lo que sabemos, nuestro conocimiento, nuestras experiencias. Entonces, es importante saber que en un currículum de trabajo, en una hoja de vida, no debe de haber ningún dato desactualizado. Todos los datos, todas las informaciones que contenga un currículum deben de estar actualizados totalmente. Por ejemplo, nuestros celulares, números de teléfono de las personas también que son nuestras referencias, nombre correctamente de las empresas donde laboramos, el nombre del puesto correcto en donde desempeñamos nuestras funciones, todas nuestras informaciones que queremos proyectar que estén de manera actualizada. Asimismo también, como nuestra foto, cuando colocamos una foto en estos CV, debe de ser justamente que proyecte o que transmita cómo estamos
en nuestra vida real. Porque, por ejemplo, nosotros, en el caso de las mujeres, que es donde se da este caso, cambiamos mucho de pelo, de color, de corte. Entonces, en la foto que tenemos en el CV, vemos a una persona con el pelo de un color. Entonces, cuando entrevistamos, vemos a alguien totalmente diferente y es porque, y nos llevamos la sorpresa, ¿verdad? Y es por esto, porque quizás su foto no está actualizada al momento de enviar el currículum. Algo que También saber quiero, en dónde, Carolina, sí, algo que quiero aclarar antes de que tú continúes, y perdón que te interrumpa, con relación a claro, la fotografía, son dos cosas. Primero, la pose de la fotografía. Muchas veces no escogemos una foto adecuada para un currículum vitae. A veces escogemos fotos que las recortamos y que la pose no es la más formal para este tipo de no está más profesional. documentos. Y otra cosa que quería aclarar con relación a que tú hablabas de los cortes de pelo, los peinados, el color, con relación a esto, muchas personas no agregan una fotografía por el temor a ser discriminados. Nosotros cuidamos mucho esta parte. Cuando hablamos de la impresión, es porque queremos que ustedes causen una buena impresión en los entrevistados, pero de ninguna manera una fotografía nos hace a nosotros rechazar un CV por esta razón. Nosotros siempre, por supuesto, lo que procuramos es el conocimiento, la experiencia de la persona por encima de cualquier otra cosa. Sí es. Ahora bien, son cosas que le aportan valor al CV y que no estarían mal tomarlas en cuenta para tener un documento formal y que realmente hable bien de nosotros. Esta es la idea, para que no vayan a confundir que por la foto se escoge a un candidato, jamás. Así es. Excelente Ujú, aportación, Fanny, gracias. En ese ujú, sentido es así, no es porque se vaya a discriminar o se vaya a aceptar a alguien por cómo se vea en su apariencia, jamás. Es porque esto le suma y lo que queremos es que ustedes tengan su exacto. currículum de la manera más efectiva para que sean exitosos Ujú. en la búsqueda de su empleo. Aquí alguien me dice que si es necesario tener una fotografía en el CV. Muy buena pregunta que vamos a aclarar. No es necesario, no es que tenga que ser obligatorio, jamás. Esto es opcional y es bueno si usted así lo decide, pero no es obligatorio, claro que no. No sé si Fanny en ese sentido quería también decir algo. Con relación a agregar la foto, bueno, hay una tendencia a no agregar la foto Uh -huh. cada vez más con el asunto de la discriminación, como decía ahorita, porque realmente nosotros no podemos controlar las agencias de empleo que también tienen sus propios métodos para seleccionar o preseleccionar candidatos. Nosotros estamos quizás hablando un poco desde nuestra experiencia y desde la parte ética que nos corresponde como empresa, pero definitivamente la idea es, ¿qué aporta la foto? Bueno, que le pongo rostro al documento. Eso aporta la foto. Y en lo particular, yo recomiendo que la pongan si es posible. Pero ya eso es una preferencia mía, Uh -huh. porque uno trata de humanizar todo el proceso, incluyendo los documentos. ¿Y por qué no poner una foto que me hable de ti también? Exacto. Pero no es indispensable. Adelante, Carolina. Poner la cara para que cuando lean sepan de quién están, sobre quién están leyendo. Pero esa Ujú. gente, Fanny. Bien, otra cosa también es que cuando ya tengan todos los datos que requieren un CV, todas las informaciones propias de la persona, tanto los aspectos profesionales, personales, sus datos y demás, sus experiencias y demás, las referencias y todo eso, luego de que ya está realizado este CV, es importante que usted convierta este documento en PDF, que evite tomar captura, porque entonces cuando lo envía al correo para nosotros revisarlo, no es legible. Entonces no queremos eso tampoco, que usted se dificulte el poder ver quién es usted y sus conocimientos.
también, Fanny, en este sentido, esos documentos que se envían, es bueno enviarlo en PDF porque también usted está cuidando su información personal que es valiosa. Claro, claro. Entonces, en Yo cuanto a quisiera las... agregar, ajá, Sí, continúa. sí, habla tú. Yo te quería interrumpir de nuevo. Ah, Eh, no, decirle a todos tranquila, los que nos estamos ven conversando. que en Internet aparecen tantas plantillas disponibles para que ustedes puedan hacer un buen currículum. Muchas, donde te dan estructura y te dan consejos para organizar la información en orden cronológico, poniendo la información más reciente encima. Este tipo de cositas que uno cuando ve el documento dice, bueno, esta persona se ocupó, se preocupó y se ocupó. Es así, es así. Entonces, en cuanto a las referencias, también recomendamos que las personas que ustedes tienen aquí colocadas, además de que esté actualizado su número de teléfono o celular, que esas personas sepan previamente que son referencias suyas y que están, que deben de estar disponibles para cuando le llamen, pues puedan dar referencia de este entrevistado. Además también que con esto usted logra tener delicadeza y consideración de la persona que usted tiene ahí como sus referencias, tanto profesionales como personales. Ok. Un segundo aspecto que podríamos agregar, además de los currículum vitae, que son la parte inicial, la que nos abre la puerta para la entrevista. Y es quizá algo obvio, pero vale la pena mencionarlo. Tiene que ver con los aspectos eléctricos, la conexión a Internet y el equipo a usar en la entrevista. Puede parecer evidente, como decía yo ahorita, que esas son cosas que hay que tomar en cuenta, pero es importante que las personas sepan que si van a usar su celular, su tablet, su computador, ya sea de escritorio o sea portátil, es importante comprobar que tenga suficiente carga y si mejor todavía que esté conectado directamente a una fuente eléctrica. Fanny, Que excúsame, esté... Uh discúlpame, hubo un momento en el que se cortó, en el que como que se frizó cuando tú iniciaste a hablar -huh. de electricidad. Entonces, me gustaría que tú volvieras a decir esa parte acerca de la electricidad, que yo sé que es un tema obvio, como tú decías anteriormente, pero que es importante tomar en Ajá. cuenta, porque ahora es virtual. Bien, exacto. Yo decía que era importante el equipo que tengamos, ya sea computadora o celular o tablet, que lo tengamos cargado con suficiente carga para la duración de la entrevista o preferiblemente que esté conectado directamente a la fuente eléctrica para asegurarnos de que siempre vamos a tener esa carga disponible. Y decía también que, porque es importante que no perdamos la comunicación en ningún momento. Por ejemplo, mira, fíjate ahora cómo involuntariamente el Internet nos traiciona, nos juega sucio y entonces nos hace la transmisión quizás que se pierda información valiosa. Y fíjate que esto mismo pasa en las entrevistas, aunque ahora la plataforma más usada es Zoom y es muy raro que Zoom tenga ese tipo de interferencias. Sin embargo, si nuestro Wi-Fi o conexión está débil, puede que haya una interrupción o no se escuche bien el audio. Entonces, todos estos elementos son buenos tomarlos en cuenta para prepararnos previamente a la entrevista y ya cuando esté la entrevista en curso no hayan este tipo de imprevistos. Eh, Decía yo, por ejemplo, sabemos que mucha gente vive cerca de lugares donde no hay buena señal. Pues que yo les recomiendo, bueno, pues que se desplacen a un lugar tranquilo donde haya una buena señal para que la entrevista pueda darse en condiciones óptimas. Y yo digo que insistimos mucho en la calidad de la conexión, porque
a veces es un poco incómodo nosotros retomar ciertas preguntas y volver a preguntarle lo mismo y rescatar como esa conexión que hay entre las dos personas, esa burbuja que se crea. A veces se interrumpe debido a estos elementos. Así es. Fanny, un paréntesis. Martín Ureña nos pregunta que si nosotras grabamos las entrevistas. ¿Le contestas tú o le contesto yo? No las grabamos, no, pero a veces, por ejemplo, hay clientes que nos solicitan cierto documento o cierto video del entrevistado, pero en este caso pedimos permiso, autorización a la persona, tanto al inicio de la entrevista como al final, para cerciorarnos de que lo que ha compartido desea que quede grabado y que pueda ser compartido para terceros. Pero usualmente esto es algo confidencial y nosotros vamos tomando notas, en el caso nuestro estoy hablando, vamos tomando nota en la misma entrevista, por eso no la hace una sola persona, sino que la hacemos entre dos o tres personas. Y entonces ya no hay necesidad de tener este soporte para luego. Pero en caso de que haya una necesidad, sí se puede grabar. Por ejemplo, nos ha pasado cuando son entrevistas bilingües, para demostrar la fluidez de la persona cuando habla en otro idioma. Nuestros clientes a veces nos piden el video, por lo menos de la parte que es en inglés, para ver la fluidez del candidato. Pero estos son casos, en el caso nuestro, vuelvo y repito, esporádicos, muy esporádicos. Así es. Eh, Resaltar un poquito más la parte de que nosotras, como el proceso que aplicamos de reclutamiento o staffing, justo en la parte de las entrevistas, nosotros hacemos por lo general entre dos personas o más, como Fanny decía, porque una de nosotras va tomando todas las notas, porque hay detalles específicos en que en los informes que le presentamos a nuestros clientes se lo ponemos tal cual como lo dice el candidato, expresiones y demás, cosas que queremos que queden tal cual como la dice el candidato. Entonces, sí, así es. Otro aspecto más que debemos de tomar en cuenta, Fanny, aunque se vea quizás, como tú decías ahorita, normal y algo que es obvio, el escenario en donde estamos, donde nos vamos a entrevistar, influye mucho y es importante que sepamos buscar el lugar adecuado para hacerlo. Por ejemplo, influye mucho la luz, el fondo y la vestimenta que tengamos puesta. Por ejemplo, en cuanto a la luz, yo podría decir que no es que vamos a decir que vaya inmediatamente a comprar un equipo de luces y de sonido y demás, que no, pero les recomendamos que cuando usted se vaya a entrevistar, vaya a tener esa videoconferencia, pues que usted se ponga justo debajo de una luz de techo para que esta luz le dé arriba de usted y pueda iluminar bien su rostro. Porque es que nos pasa muchas veces que no podemos ver muy bien las expresiones del entrevistado porque se ven muchas sombras y oscuridad en su rostro. Entonces, en este sentido, es importante que exista una muy buena iluminación para que se pueda ver bien el candidato que estamos entrevistando. También otra cosa importante es el, justamente la vestimenta y el fondo. En cuanto al fondo, podemos decir que recomendamos que sea un espacio que nos quede detrás, en donde sea liso y de un color claro. De hecho, el color claro también ayuda a la iluminación. Entonces, un color claro, liso, que no haya un papel tapiz que nos pueda distraer, que tenga quizás diferentes objetos, variables, que nos pueda distraer y quitar el enfoque al entrevistador, en este caso, de no perdernos ningún detalle, de ninguna expresión del entrevistado. Entonces, eso es muy importante tomarlo en consideración. Y en cuanto a la vestimenta, ahí tengo mucho que decir, pero entonces voy a ser en resumida. Sí, porque nos Sí, pasa por lo general que el entrevistado, como esto es una nueva modernidad, una nueva modalidad de las entrevistas virtuales, aunque nosotros
particular, anteriormente la habíamos usado, esta plataforma justamente Zoom, para hacer unas entrevistas. Justamente ahora, como es la modernidad y la modalidad en la que podemos entrevistar, es muy importante que nosotros no perdamos y no dejemos de notar y de saber la importancia que tiene nuestra vestimenta a la hora de nosotros entrevistarnos. Porque ¿qué sucede? Que en muchas ocasiones, como sabemos que es de manera virtual, que no nos vamos a ver entero y que estamos en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestra comodidad, a veces nos desenfocamos de que debemos de proyectar una imagen profesional con nuestra vestimenta. No debemos escatimar ningún esfuerzo a la hora de vestirnos de manera correcta. La misma chaqueta, la misma blusa fina, elegante y profesional que nos ponemos o que nos poníamos para ir a una entrevista presencial es la misma que debemos de usar en una entrevista virtual. Porque ciertamente hacia abajo no se ve nada, pero de los hombros hacia arriba notamos qué ropa usted tiene puesto y esto habla mucho de que usted se preocupa por proyectar una imagen profesional de usted. Además también Excelente. del maquillaje, además también del maquillaje. En muchas ocasiones, muchas de nuestras candidatas han cometido el pequeño error, que yo sé que después de este live, cuando lo vean, van a tomarlo en consideración, de que como están en sus casas, se levantan y como están en sus hogares, no se preocupan por ponerse un maquillaje apropiado. Y entonces esto es importante que lo tomemos en cuenta. El mismo maquillaje sobrio que nos colocamos para ir a una entrevista presencial, o que nos colocamos, es el mismo que debemos de tener. También las uñas, las Sí. manos, es importante cuidarlas, porque gesticulamos, porque movemos nuestras manos, entonces es importante que vean bien higiénicas. No tiene que ser una cosa muy exagerada, arreglarse las uñas bien puestas, pero sí bien delicadas y bien higiénicas. Eso ayuda La muchísimo, higiene, la higiene sobre todo, pensando en eso. Carolina, otra cosa que se me ocurre aportar ahora con relación a las cosas que debemos hacer y que no debemos hacer. Si usted es distraído como yo, conviene buscar un lugar tranquilo. Pero también creo que hay que cerciorarse de que el espacio que vamos a escoger para la entrevista vaya a estar libre de interrupciones. Decirle a nuestros familiares que vamos a estar en una entrevista formal y que no nos interrumpan. Si usted no cuenta con un espacio aparte o una habitación aparte para poder hacer la entrevista, al menos evite que personas le crucen por detrás, que a veces suele pasar, y entonces no están a veces propiamente vestidos para aparecer en cámara. Entonces todo esto desluce, no es que esté prohibido, no, pero desluce la entrevista mucho. También otra cosa que a veces se nos olvida es la cortesía. A veces los nervios nos traicionan y entonces arrancamos sin ni siquiera saludar o saludamos es de justo una manera muy brusca. que nos traicionan, sino que como esto es nuevo, es algo que no lo hacíamos anteriormente, nos entrevistaban de manera virtual, pues por ser la primera Ujú. vez y tomar en cuenta todo esto. Exacto. Decía yo que hablando específicamente quizás de la cortesía, hacer, remarcar sobre la puntualidad. Llega puntual a la conexión. Si es posible, 5 minutos antes para que estés relajado. De no poder acudir a esta hora pactada, pues avisa con el tiempo, con la prudencia del tiempo necesario. O sea, no lo hagas en el último minuto, que esto también causa una mala impresión, porque se supone que uno debe mostrar cierta consideración por el otro que también está esperando reunirse contigo. Decía del saludo, saludar cordialmente, un buenos días, buenas tardes.
acompañados de una sonrisa, si es posible, y seguido de un gracias por la oportunidad de esta entrevista. Yo creo que estaría más que bien para introducirnos de una manera cortés y agradable. Ahí agregaría también el uso de las palabras. A veces queremos proyectar una imagen muy wow y Sí, a veces evita en el significado y sé tú, sé más original. Eso me acuerda a mí, a nuestro amigo Luis Joardi, que anda por ahí, que siempre dice, sé tú. Pues sé tú, no trates de ser alguien más, porque esas voces fingidas también uno las nota. Cuando sabemos que lo que quieres es dar una buena impresión, pero preferimos la naturalidad, como eres en realidad. Eh, También algo que nos ha pasado aquí hoy es esperar antes de hablar. Sabes que existe en las videoconferencias un retraso en la cámara. Es como en los noticieros, cuando vemos las noticias, que los corresponsales, cuando se comunican con el estudio, a veces se quedan haciendo así y decimos, ¿y por qué no hablan? Y es porque hay un pequeño tiempo vale. de retraso. Entonces, ¿cuál es un truquito para que usted quede bien en las entrevistas virtuales? Bueno, pues esperar unos segunditos después que la persona termina de hablar para usted empezar a responder. Esto evitará a que usted interrumpa al entrevistador a mitad de la conversación y pueda parecer una descortesía. Esto es muy importante. Espere siempre unos segunditos. Y si es posible, todas nuestras preguntas y las curiosidades que tenemos del empleo y de cómo es y cuál es el ambiente y los horarios y todas las inquietudes que a veces no se nos satisfacen esas informaciones al inicio, guardémoslas para el final de las entrevistas. A veces parece que el entrevistado es el entrevistador, porque continuamente está haciendo preguntas, 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 preguntas. Entonces, demostremos ser pacientes y prudentes y esperemos al final, a menos que ya la misma persona, el entrevistador o los entrevistadores, te permitan hacer preguntas, te digan, puedes hacer la pregunta en este momento si deseas, tienes alguna duda. Entonces ahí sí yo puedo ir cuestionando todo lo que haga falta. Pero definitivamente la actitud es muy importante durante toda la entrevista. Fíjate, Carolina, algo que quizás la gente no se da cuenta, que a veces está a la defensiva en las entrevistas Sí, y se notan así un poquito agresivos. Lo más bonito es tener en la entrevista una actitud digna, no de necesitados, así que por favor, que sea a mí, yo te lo suplico, pero sí que estoy interesado en ese puesto, que yo quiero que me den la oportunidad a mí de ese puesto de trabajo, porque a veces proyectamos lo contrario, a veces proyectamos como que nos estamos haciendo un favor por estar aquí en esta entrevista y realmente ambas partes se benefician. Y esto es sumamente importante, que nosotros tengamos esa actitud educada. Y si por algún momento nosotros vemos como que, bueno, ese puesto no me interesa, me están diciendo funciones que no me interesa realizar o que no me siento capacitada o que mis conocimientos están por encima de lo que se me está ofreciendo, pues usted educadamente espera y al final puede decir que no está de acuerdo o que no le parece que ese sea el puesto ideal para usted, pero siempre mantener esa posición educada porque al final de cuentas no sabemos si en otra oportunidad pueda aparecer un puesto idóneo para ti y entonces así te quedas con las puertas abiertas
habiendo causado una buena impresión. Excelente aportaciones, Fanny, sobre el tema. De verdad que sí. La actitud positiva siempre proyecta lo que queremos y eso es sumamente necesario e importante. En cuanto a eso último que tú mencionabas, acerca de que si no es ese empleo el que te gusta o el que te conviene, pues quedes con las puertas abiertas. Es así. Por ejemplo, en nuestro caso, como somos una firma de asesoría, tenemos en nuestro archivo de elegible un sinnúmero de CV que si no es para una posición, lo utilizamos con el debido consentimiento del entrevistado para otras posiciones vacantes que se ofrezcan. Y es por esto es bueno dejar una buena impresión con una buena actitud, con una actitud positiva. Eso les va a ayudar a que sean tomados en cuenta para una posterior vacante que se presente también. Es así. Otro aspecto importante, y ya vamos a estar finalizando con otras cositas más que nos faltan, vamos a concluir. Entonces, este aspecto es llegue el momento de la entrevista ya antes, un tiempo antes, X, usted practique un poco sobre la entrevista. Yo sé que usted no sabe cuáles son las preguntas que se le van a realizar, no en este sentido, porque entonces sería como querer controlar algo que no lo sabe. Es en el sentido de que pruebe bien con otra persona haciendo una videoconferencia, cómo está el sonido, cómo si hay interferencia, si se escucha claro, si usted se proyecta bien, si usted se ve y se escucha claro. Debe cerciorarse de que usted luce correctamente bien y de que todo el equipo esté funcionando, de que esté funcionando correctamente para que no hayan sorpresas ni imprevistos que usted pueda controlar. Ya sí, lo que usted no puede controlar, pues ni modo, cosas que suceden, pero en todo lo que usted pueda controlar, de los aspectos técnicos y de usted, de su lucimiento, pues es bueno que usted practique y se prepare muy bien. Otra cosa importante también, Fanny, que recomendamos, que a nosotras nos gusta bastante, porque vemos más o menos un poquito cómo es la persona cuando estamos entrevistándola, es que cuando se les está haciendo las preguntas, podamos notar que ellos nos dejen saber que conocen de la empresa en donde estará vacante. Nosotros, por ejemplo, por nuestra parte, como somos outsourcing en muchas empresas en ese sentido, que estamos reclutando para otras empresas, entonces nos gusta, nos encanta que el entrevistado nos deje saber que conoce la empresa, más o menos el manejo y demás. Eso nos da a entender a nosotros que la persona se preocupa mucho y que realmente está interesada en el puesto también. Y habla muy bien Claro, de las personas. que conoce los productos que ofrece. Ah, sí, yo he pasado por enfrente, yo sé dónde es. A darnos algún dato que indique que usted averiguó la ubicación, que se interesó, que le importa. Esto es importante. Quizás ya para finalizar, Carolina, como veo que el tiempo se ha ido de la nada, como siempre, que nos quedan muchas cosas por compartir, Sí. no olvidarnos de algo fundamental y es el poder de la cámara, de los celulares, las computadoras, la cámara, alinear nuestra mirada con la cámara, que la otra persona pueda verte a los ojos, que sienta que está hablando contigo de manera natural. Ubícala correctamente, ni muy alta ni muy bajito. A veces solamente se nos ve si la ponemos muy bajita. Lo que queremos es que te veas bien. Ubícate en un lugar ni muy cerca ni muy lejos para que se te vean los hombros y la cabeza en la cámara, que es lo que más nos interesa. Otra cosa que recomendamos es que utilices tu lenguaje corporal. Los gestos nos ayudan mucho a la comunicación. A veces la imagen se puede frizar o nosotros pensar que está frizada si nosotros nos mantenemos así muy psicorrígidos sin movernos. Es bueno darle movimiento, asintiendo con la cabeza para que el otro sepa que el o que tú los estás escuchando a ellos, a sentir, para que el otro sepa. Esto es importante. Y mirar siempre a la cámara, mirar a la cámara y la postura.
ya para finalizar, la postura. A veces podemos sentirnos muy relajados en el ambiente donde estamos. Por ejemplo, qué sé yo aquí mismo donde estoy puedo quizás recostarme, sentirme a gusto porque es un sillón cómodo, o tú en tu casa que digas, bueno, yo estoy en mi casa, no importa que yo me recueste, si estoy en una mecedora me voy a mecer, y todos estos movimientos bruscos es bueno evitarlos, es bueno cuidar la postura, que sea una postura de atención al otro. Eh, para que estas cosas no hagan verte como inseguro, como una persona nerviosa. Lo que queremos es que te veas bien. Y por eso la espalda recta, si es posible, mirando de frente, yo creo que es la mejor postura para la entrevista. Esto por esta parte, Carolina. ¿Qué piensas? Excelente. Así es. Dice Rosemary, nuestra querida Rosemary. Oh, los hombros también. Excelente. Así es, Rosemary. Los hombros también fluidos. Agradecemos que estén conectados. A nosotros un gusto y un placer poder estar en este espacio. Aquí está el correo, vuelvo y les digo, para si tienen alguna inquietud o solicitud de temas, sugerencias, nos puedan escribir al mismo, más ampliado, en nuestra columna semanal que sale todos los viernes en el periódico La Información, escrito por la directora Fanny Goris. Yo creo que para ir concluyendo puedo decir que la naturalidad de la persona, el ser uno mismo, es lo más importante. El no querer aparentar algo que no somos es fundamental, pero que siempre recordemos que debemos de proyectar una formalidad, profesionalismo en nuestras entrevistas que tenemos. Entonces, ya Fanny, para finalizar, déjanos un mensaje de exhortación para poner en práctica todas estas recomendaciones que hemos escuchado en esta mañana. De todo lo que resaltar, práctica. La práctica hacia el maestro. Yo creo que los que nos están mirando, que están buscando empleo, tienen el potencial para encontrar ese empleo que quieren, que sueñan. Lo tienen ahí, el potencial. Entonces, su seguridad, sus conocimientos, ponerlos al servicio del entrevistador dentro de la entrevista, que la persona se pueda dar cuenta de tus habilidades en tu conversación. Y por supuesto, la práctica, decía yo ahorita, de los elementos accesorios, para que estos no te resten en la entrevista, que es lo que estamos buscando en la mañana de hoy. Decirte todos esos tips que te pueden agregar valor a la entrevista. Y confiamos en que todos ustedes van a tomar las cosas que les puedan ser útiles para insertarlas en su proceso de búsqueda y de entrevistas. Yo creo que con esto nos despedimos y yo quiero también recordarles que todos estos temas que nosotros abordamos aquí en nuestro café están publicados, como bien decía hasta el inicio, en la columna del periódico La Información, Entrena tu ser, comienza tu hacer, todos los viernes. Este viernes va a salir la segunda parte del tema de la semana pasada, porque fue un tema bastante extenso el que abordamos la semana pasada y consideré apropiado no poner toda la información junta, sino hacerla en dos partes. Por eso este tema saldrá el próximo viernes. Si alguien quiere tenerlo después para alguna consulta, pues entonces les recomendamos buscarlo el próximo viernes. Pues muy bien, ya si nos despedimos, no antes, sin agradecerles siempre por su fiel sintonía, por estar con nosotras, por poner sus comentarios, por sacar este tiempo aún en sus lugares de trabajo para estar con nosotras y recordarles que si lo estamos haciendo bien, ¿por qué no hacerlo de manera excelente? Entonces, vamos a poner en práctica todos estos tips y recomendaciones. Bye bye, Fanny, gracias. Hasta la próxima. Adiós, gracias a todos por estar ahí. Bye. Adiós. Gracias.